Ahí vamos. Perfecto, grabanding, Ram- grabanding. Gracias, César. Eh, Osvaldo, supuestamente, obviamente, todo esto se basa en teorías más que en pruebas directas. Hay una. Buena tarde, Diego. Edgardo, perdón. Eh, Hay unas franjas en la Tierra que son de un grosor menor. Franjas que tienen que ver con lo que es la conformación de la roca precámbrica, ¿no? Supuestamente cuando se da este primer gran conglomerado, la Pangea, tenemos un masacote de tierra, ¿no? Que se ha conglomerado. Este conglomerado, al tener mucho tiempo de exposición, va teniendo un peso, ¿no? La parte superior sobre la parte baja, por la gravedad obviamente, que va haciendo que esa roca se presurice, y se haga mucho más dura, pero no siempre más gruesa. A ver, si se le va sumando nuevas partes, dale más gruesa, pero si no, solamente es más fina. Esta roca precámbrica no estuvo continuamente emergida. Eventualmente, ante determinados desplazamientos, empieza a sumergerse. Esa placa queda angosta y sumergida. Eso da un cambio de temperatura que puede considerarse como una zona caliente. Zona caliente más que nada en cuanto al riesgo, no a la temperatura, no es que lo tocas y está caliente, caliente en cuanto al riesgo, ¿no? En términos de criminalística se dice, no, este barrio es una zona caliente en la actualidad por tal cosa y cosas por el estilo, sino son zonas de conducción de placa, ¿no? Tocan las placas ahí, pero además es una zona caliente porque es potencial que en esa zona haya quiebres, desplazamientos, a veces superposiciones y a veces laterales, ¿no? Pero al tener esta placa fina y en continuo movimiento, se producen esas zonas. Pero ya te digo, es una zona que está más vinculada con la posible emergencia de material que con la temperatura real. Y básicamente entonces es un tema de grosor de la litósfera en esa zona que si hay presión de magma, revienta. No sé para qué lo dije en 25 minutos y lo dijiste en una oración. Bien, Osvaldo, es eso. Sí, tiene que ver con la presión que se da sobre una zona más angosta. Acordate que hay zonas de la Tierra que tienen un grosor de alrededor de 80 kilómetros, ¿no? de Y corteza, otra, y hay otros de 7, ¿no? Y entonces estás entrando en una zona de tensión que si encima está en una cercanía de placa, mamita querida. Por eso les hablo también de lo que es el cinturón de fuego, ¿no? O el cinturón del Pacífico, que está en esa zona caliente. ¿puedo otra de Bien, lo mismo relacionado eh, con ese tema? yo estoy para eso. Acá hay gente saludando, hola gente. Bien, sí, decile. Eh, ¿Por qué la composición de las placas oceánicas es distinta de las continentales? Cuando vos tenés, fíjense, hay una parte que habla del ciclo de las rocas, cuando tiene que ver con material que emergió y tuvo contacto con el aire, con material gaseoso, es probable que tenga una carga diferente en cuanto a que es la roca metamórfica. Cambia por distintos agentes que empiezan a trabajar. Cambia su pH, cambia su nivel erosivo, cambia la influencia que tienen las aguas. En cambio, cuando sale en la zona oceánica, tiene una exposición a un solo tipo de material. Entonces, la roca oceánica tiene características prácticamente similares en todo el globo y la roca emergida depende de la zona. Tiene que ver con el clima, ¿no? Si está en una zona desértica, va a tener gran variedad de amplitud térmica entre el día y la noche. Tiene que ver con la latitud que tiene, ¿no? Con la incidencia de las lluvias, si es una zona seca o es una zona húmeda. En cambio, la que sale en la plataforma oceánica, listo. Es la exposición que tiene in eternum. Obviamente tiene la erosión del golpe de agua, pero es el único que se va a encontrar. Gente, ¿alguien más? Una más y no Yo, podemos más. por mí metan, ¿eh? Dale, Osvaldo, dale. Eh, ¿Por qué las erupciones volcánicas con magmas viscosos son más intensas que las que son con magmas menos viscosos? Cuando vos tenés un magma viscoso, estás hablando de una evacuación prolongada.
pensalo en una pérdida, ¿no? Es una pérdida de presión. Pensá un globo, el cambio de presiones que se te ocurra. Si es una salida que sale densa y pesada, tarda mucho tiempo. Tarda mucho tiempo y es continuo, ¿no? Una pinchadura, una rueda que... Ahora, si es abrupta, es una explosión rápida, ¡paf! Y ya está. ¿No? Tiene ese primer momento de que rompió la barrera de presión, una rápida ebullición y ya se compensa la presión. Acá lo que nosotros tenemos que analizar cuando analizamos magma, tenemos que ver en cuánto tiempo se compensa la presión entre la parte interna y la parte externa. Una vez que se logró esa compensación de presión, el magma frena. Entonces, si la pérdida, por decirlo en términos reales, si la pérdida que hay en la corteza es menor, es pequeña, vas a encontrar que pueden pasar dos cosas. O sale rápidamente, ¿no? Y tenemos estos efectos maravillosos visuales, ¿no? Que son catastróficos. Y si se rompe en una forma amplia, vas a tener una pérdida. ¿No? Ya no es una cosa de presión, sino que es una pérdida leve, viscosa, ¿no? Piroplástico, le dicen al material el material piroplástico, y empieza a derramar, pero de una forma gradual. ¿Sí? Una forma gradual. Ahora, eso gradual es es mucho más lento, y para la población cercana es mucho más nocivo, porque avanza mucho más. ¿No? La mayoría de las situaciones que tienen que ver con desastre natural, que es el tema que nos convoca hoy, tiene más que ver con esta de la viscosidad densa, ¿no? Y del lento recorrido que de la explosión, que es más vistosa para las películas, pero la verdad es que en cuanto a la población es mucho menos nociva. Salvo que te caiga justo un toscazo de lava en el medio de la casa, el impacto es menor. ¿Va más o menos, Osvaldo? Sí, 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 sí. perfecto, Virgilio. ¿Quién más, gente? Profe, Hola. César. Sí, con respecto a los tres modelos de organización del espacio global sobre la geopolítica, Sí. quería saber sobre si podría explicar especialmente el punto del pensador que dice el control por la gran isla mundial. Cuando nosotros hablamos de Mackinder, dijimos que era un gran estudioso de la historia, ¿no? Mackinder, el Especialmente el inglés. equilibrio de poder. Ese es Ahí el va, que no puedo comprender. ahí va. La gran isla mundial, recuerden que cuando nosotros hablamos de lo que es una isla por definición, es una masa emergida de tierra rodeada por aguas. Las Islas Malvinas son islas, pero América es una isla. La gran isla mundial es la isla euroasiática, que contiene a dos continentes divididos de manera arbitraria, política, pero que geopolíticamente no están divididos. Entonces, el control de la isla, de la gran isla mundial, daría una cuestión, un facilitador, una línea propensa para lo que es el control de la población mundial, en términos políticos, estamos hablando. ¿No? Mackinder lo planteaba desde, no sé si se acordarán, desde el pivote geográfico. ¿No? Instalar el pivote geográfico en la parte norte de la gran isla mundial. Si yo controlo esta parte, puedo por abanico controlar todo lo que es Asia y Europa. Si controlo Asia y Europa, controlo África, de ahí Oceanía, y con todo esto controlo América. Desde el punto de vista de control de la población es el punto de vista de control político de la población y no en cuanto a la cantidad. No sé si se entiende, César, lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Tiene que ver con una cuestión más de cómo controlar a la población de manera político efectiva. Ahora, después, una vez que vos lo controlas de manera político efectiva, la cantidad la podés organizar mejor, porque ya es tu Claro, más que población. nada por el tema del cinturón exterior y el cinturón interior. Eso es lo que no podían comprender, digamos. ¿Pero por qué? ¿Qué dificultad tenés ahí? Porque supuestamente el cinturón exterior, bueno, correspondía, bueno, a Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Sí. bueno. Y el interior es Alemania, Austria, Turquía. No lo entiendo como Porque geográficamente. es interior Claro, desde el punto de vista este. Una vez que vos tomás el pivote geográfico, es como pensarlo con el conurbano. ¿No? El primer cinturón del conurbano, el segundo cinturón del conurbano, pensarlo en extensión desde Siberia. Andate a Siberia, que es el punto central nodal, y desde ahí vas a tener el interior y vas a encontrarte que son los que están más cercanos a Siberia, y cuando te vas alejando te vas a encontrar con el segundo. Te vas a encontrar con el perfecto. conur. Listo, ahí entendí, gracias. Dale. Gente, Sí, hola. hola Cintia. Sí, quería preguntarle acerca del capítulo de Bonnard, el de las doctrinas medievales.
Sí. Sí, ¿por qué había autores o historiadores que decían que los germanos habían regenerado a las poblaciones agotadas del imperio? Y digamos, en la misma pregunta, ¿cuál fue realmente el impacto de las invasiones bárbaras en la población? Hay registros, el problema que nosotros tenemos con las poblaciones bárbaras es que no tienen sus propios registros históricos. Entonces, lo que nosotros tenemos de las civilizaciones que están vinculadas con lo que hoy le diríamos la zona de la barbarie germánica, son más que nada registros del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque lo que necesitaban ver era cómo controlar la frontera de toda esta gran cantidad. Depende el periodo que tomes, vas a encontrar distintos momentos en cuanto a la densidad de población. Pero el gran momento de temor del Imperio Romano antes de Cómodo y todo este periodo de decadencia, ¿no? Lo vas a encontrar ahí, en la diferencia entre el número ficticio para no asustar a la población y el número real que manejaban las altas cumbres para saber cuánto ejército tenemos que mandar realmente. A ver, no por nada la mayoría de la literatura y de la historia de la época está basada en el estudio de los pueblos germánicos. Cuando vos ves la caída de Roma vas a encontrarla en las invasiones de los pueblos normandos. En realidad lo que sabemos es que venían por el lado de Normandía, pero su origen es incierto. Entonces, esta cantidad de población es inexacta, pero nadie duda de que han sido numerosos. Y no solamente numerosos, sino que aparecen estas cuestiones vinculadas con la fluctuación, ¿no? Es decir, durante momentos no aparecen y de golpe aparece una banda de gente. Che, pará, ¿qué carajo pasó? ¿No? Que en estos 100 años, ¿qué hubo? ¿Un exceso de reproducción o estaban escondidos? Entonces ahí nosotros lo que tenemos son teorías. Las teorías que tenemos a falta de información de ellos, porque no está el registro escrito de su propia civilización, es el registro que tienen los romanos sobre ellos. Entonces, ante la falta de una documentación fidedigna, y te aparece esto, una fluctuación. Es una fluctuación. ¿Qué pasó en el medio? Podemos jugar a adivinarlo, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que la cantidad que aparece fluctúa. No sé si responde Cintia a la pregunta. Hay cosas que nosotros no podemos hacer otra cosa que sugerir hipótesis. Ahora, si vos me preguntás a mí, para mí hubo momentos donde los bárbaros se veían limitados en recursos y encontraban la necesidad de avanzar sobre tierras romanas. Entonces en ese momento se agrupaban, porque además son principados, no es Alemania. Y entonces estos principados ahí se aunan y avanzan. Ahora, si me decís que eso no fue así y que no, de golpe por eso tenían 15 hijos y de golpe no tenían ninguno, ¿y cómo te lo niego yo? Si no tengo el registro del acta de nacimiento de los pibes. ¿Sí? Por eso es que esta teoría de la fluctuación es una hipótesis. No sé si responde, Cintia, perdón, pero... O sea, en términos generales, digamos que es fluctuante, no se puede establecer. La teoría más, digamos, factible es que eran fluctuantes, más populares que eran fluctuantes. Es que Y al menos el produjeron registro. destrucción, digamos. Al menos el registro es fluctuante. Todo eso. Claro. Y acá sí los invito a ver varias películas que hablan al respecto. Es más, ahora si alguno tiene Netflix o se lo puede robar a un familiar, que es la que va, hay una serie nueva que se llama Roma, que obviamente tiene que vender, entonces como serie es densa, le meten ahí mucho amor, muchas cosas no tienen nada que ver con la historia de Roma, pero empieza hablando de esta situación de Cómodo con los bárbaros justo de la zona de Alemania. Y ahí vas a encontrar que el gran temor está en ese punto porque son una banda. Son una banda. Ahora, Marco Aurelio termina de ganar ahí en el norte y se viene. Da por bien finalizada la campaña, ¿no? Pero no quiere decir que no están más. No avanza sobre esas tierras. Es decir, los vence y construye una muralla, ¿no? Pero por eso, el número va a variar en cuanto a que los que vamos a cuantificarlos somos los que estamos del otro lado. No hay datos de eso. Qué sé yo, los invito a ver, para que vean esto, estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿no? Para hablar de estas cuantificables. Y si nosotros nos vamos al censo argentino de la década de 1860, Sarmiento dijo, y en la Patagonia debe haber más o menos 33.000 aborígenes, en Misiones debe haber unas 4.000 personas, así, ¿eh? Entonces en Argentina hay 1.200.000. Es decir, todo a ojímetro. Entonces, si nosotros lo hacemos hace 150 años eso, imaginemos hace 1700, ¿no? Desde el otro lado encima, es difícil de cuantificar, es un estimado. Es tengamos miedo, no tengamos miedo, tengamos miedo, no tengamos miedo.
Ok, gracias. No, por nada. Chicos, ¿alguien más? Vacante, está todo clarísimo. Qué buen examen vamos a tener el martes que viene. Vuelan esos Una marulos. pregunta. Ah, apareció Fiorella. ¿Cómo No, examen? ¿el parcial es la semana que viene o la otra? ¿No era el 9? ¡Ay, es el 9! El 9, no asuste. ¡Ay, no! Me había re emocionado. No, boludo. Hoy estoy haciendo todas las preguntitas y digo, ay, que acá en esta los engancho. No, re mala leche. No, sí, no, era para ver si estaban atentos. No, posta la semana que viene se iban a encontrar con un re parcial y no iban a saber de dónde salió. Gracias por el refresco. No, no, ando re bien. Despertaron todo, ¿no? No, no, Casi me eso sí se me muero. acordaron todos al toque. Vale decir que el perro se comió mis apuntes, dice Manuelita. Y vale decir de todo, Manuelita. Después que veremos cómo la remamos, pero sí, vale. Bueno, semana que viene tenemos clases. Qué boludo. Bueno, gente grande. Bien, vamos entonces con nuestro tema de hoy, si nada más nos convoca. Se paró el corazón por un segundo, dice Enrique. Bien, compartir pantalla. Acá estás. Díganme si lo pueden ver, ¿eh? Sí. Sí, gracias. Bien, el texto que vamos a trabajar es el de Se ve Hilda perfecto, Herzer. profe. ¿Cómo, perdón? Se ve perfecto. Gracias. Hilda Herzer, para seguramente por ahí de oído, aunque sea, es una muy clara geógrafa que da clases en la UBA, tiene varios libritos, bastante piolas, y como que es una de estas líneas de la geografía que es más crítica de la especie humana, ¿no? Esto de, no sé si seguramente estuvieron viendo con el tiempo que nos da la cuarentena, esto de que desde que nosotros estamos en cuarentenados, el mundo se está sanando, ¿no? Los delfines andan por el centro de Carlos Paz, ¿no? Como que todos los animalitos volvieron a hacer cosas raras. Bueno, y la El gente yacaré decía, por el Paraná de Las Palmas. Que ¿cómo? había delfines en el río Paraná. Pasaban hoy en la tele. Dejate. ¿En serio? No joda, en TN. Tipo como a las 2 de la tarde lo estábamos comiendo y lo estaban pasando. El yacaré Bueno, por Campana. Yacaré en Campana, es cierto, y uno lo hizo mierda, ¿no? Sí. Bueno, TN no fue que publicó que estaban habiendo un quilombo en Avellaneda y era en Chile, ¿no fue ese hoy? Bueno, no importa. Los Yo pensé que desastres. era crónico el de la boludez. No, hay un montón. Vamos a dividir la pelota entre todos, si no nos aburrimos. Bien, ¿qué es lo que dice Hilda? Hilda lo que va a presentar es que los desastres naturales no son tan naturales, ¿no? Como que queda bien ponerle el título, pero en realidad ya el hombre ha metido su cuchara en la naturaleza y ha hecho sus macanitas. Y no solo eso, sino que no hace nada al respecto más que echarle la culpa a determinadas situaciones. Vamos a calmarnos un poco, ¿no? Primero que nada, vamos a presentar a la situación. La idea de esto no es que hagamos una autocrítica de la humanidad y nos vayamos con la idea de que somos la bacteria que debe morir en este mundo, ¿no? Para que el mundo se sane, ¿no? Esta cuestión de la enfermedad no es el coronavirus, sino las personas, qué sé yo. Bueno, dale, sí, puede ser, pero no es la idea de esto el cargarnos las culpas, ¿no? Pero sí el empezar a ver la influencia que tienen los distintos fenómenos naturales sobre las distintas sociedades y la vinculación que con ellos se da. Entonces, vamos acá. Primero vamos a definir desastre natural. ¿Quién se le anima a desastre natural? Aparte de lo que dice ahí, resultado de acciones humanas, proceso social, económico y político. ¿Quién se le anima? ¿Qué es un desastre natural? Lo que dice ahí, sí, ya sé, pero ¿quién se le anima con sus palabras? ¿A qué le dirían desastre natural? Una consecuencia natural que afecta a la población. Una consecuencia natural que afecta a la población. Va. ¿Quién más? Un desastre Yo natural. diría que... Dale, perdón. O sea, para mí un desastre natural sería un suceso
Ya puede ser tipo un tsunami, un terremoto, un tornado, un torbellino, un huracán, sucesos así de ese estilo catastróficos que Sí, dejen a la población humana en un grave estado. Por ejemplo, derrumbando casas, derribando postes de luz, impidiendo la vida normal y cotidiana de la gente. bien, Tipo, se bien, cae un poste de gustóme. luz, se rompe una casa y bueno, si se derriba un poste de luz, toda esa cuadra o las calles que tengan esa línea, una línea que pasaba justo el cable por ahí, y chao, fueron, no tienen luz hasta nuevo aviso. Depende a quién se le cortó la luz, ¿no? También hay que ver a quién se le cayó el poste en la casa, a quién se le cortó la luz. Ahí Bien. entran a jugar otras cuestiones, pero sí, es cierto, va para ese win. Bien, gente, estamos bastante Yo, ubicados, así que la clase de hoy no tiene sentido. No, dale, Osvaldo, todo tuyo. no, yo quería decir que está en línea con todo lo que se dijo, pero que son poblaciones ubicadas en lugares de riesgo donde puede haber algún tipo de energía que se vaya de control, que en realidad es eso lo que es un accidente, que ya puede ser en forma de terremotos, de volcanes, de inundaciones, etcétera, que impactan sobre poblaciones que están en esas zonas de riesgo, que podrán estar conscientes o inconscientemente porque no les queda otra, pero son Claro, poblaciones que están en el lugar que no deben estar. bien, bien, bien. Zonas que no están preparadas para recibirla. Claro, sí, sí, correcto. Bien, bien. Acá entra una cuestión en tensión que plantearon todos y que es para mí clave, que es la cuestión de que tiene que haber población. Si no hay población, es un hermoso fenómeno natural. Esto lo dijimos en su momento en una de las primeras clases, ¿no? Si hay un tsunami maravilloso en el medio del Pacífico, pero cuando llega a la costa de Chile, tiene 2 metros de alto y le pega, uy, qué chapuzón que me dio, no le mueve la aguja a nadie. Ahora, si se levanta un tsunami cerca de la costa de Chile y se carga, no sé, una altura de 8 metros, y esto se lleva a vidas humanas, ya empezamos a estudiar el qué pasó ahí. Porque lo importante no es tanto el fenómeno, sino la influencia que tiene sobre las personas. Si no se carga a nadie, es, qué cagazo nos pegamos cuando lo vimos, ¿eh? Pero si nosotros le vamos a dar la categoría de desastre natural, hay que ser más coherente con y afinar el lápiz. A ver, hay alguien acá que pregunta cosas por el chat. Vuelve loco. Fukushima, tsunami, más sismo, más desastre nuclear. Sí, señor. Si no son fenómenos naturales, si no solo son fenómenos naturales, muy bien. Ejemplo, tsunami de 2011, 2012, no me acuerdo, en Japón. Sí, señor. Sí, fue en TN, dice también el compañero. Perfecto. Gente, si tienen que opinar, a ver, yo lo que no quiero es que nadie se quede con las ganas de, al final cuando hablé yo no me dijo nada. Si alguien tiene algo que decir, levanten la manito, como hizo Manuelita la clase pasada como 6 veces. No, Manuelita, te estoy viendo. Y yo le doy la palabra al toque. ¿Sí? Porque por ahí, como veo pocos acá por la imagen que tenemos, alguno quiere opinar algo y lo dejo ahí medio manija. Por favor, no dejen de levantar la manito que tienen ahí abajo y yo encantado de la vida les paso la palabra enseguida. Decíamos, Me están haciendo bullying. ciberbullying, solo ciberbullying, porque no lo podemos ni personalizar, pero ya nos veremos si te haremos bullying en persona, Manolita. Ahora, si nosotros nos ponemos entonces a analizar esta cuestión del desastre, ¿tiene que ver con accionarios humanos? Sí, necesariamente tiene que ver con accionarios humanos, pero no desde el punto de vista, o al menos así nos lo plantea la autora, desde que el fenómeno natural pasó por fenómeno humano. A ver, Gonzalo decía recién, no sé, huracanes, tornados. Esto no quiere decir que un hombre se puso a hacer un huracán, entonces este huracán mató gente, el desastre tiene que ver con el hombre. No, el fenómeno existe de por sí. Lo que tiene que ver con las acciones humanas tiene que vincularse con esto que decía Osvaldo. Si yo sé que el río este, por lo menos una vez al año, y en la mayoría de los casos 2 veces al año, tiene una crecida de entre 2 y 5 metros, y me instalo a vivir pegado al río, y bueno, ese es el accionar humano que genera posteriormente el desastre. Ahora, empieza a jugar de esto que decía Osvaldo. No creo que nadie lo haga porque diga, che, qué ganas que se me inunde la casa, qué ganas de salir corriendo a la madrugada y que corra riesgo mi vida y la de mi familia. Es decir, las personas que se instalan ahí es porque no tienen opciones. Pero ahí hay un error en el accionar humano, que es lo que hay que analizar para ver este tipo de cuestiones. Di ese como ejemplo. Vamos a ver que hay muchísimos más. No tiene que ver solamente con la pobreza. Bien, bien, dijo y no hizo nada. Bien, primeramente, se trata de un fenómeno natural, como decían los compañeros,
¿sí? Este fenómeno natural va a tener distintas características. Accionar humano, estupidez humana. Bueno, sí, pero a veces la estupidez hacemos cosas que es lo que podemos hacer. Y a veces se considera que es estúpido. Sí, bueno, era lo que podía hacer. Ya lo vamos a ver. Bien, decíamos entonces, ahí decía el compañero, un tornado, qué sé yo, un tsunami, una inundación, no, esta es una inundación copada, pero más o menos para que se entienda, la erupción de un volcán, ¿no? Todas estas son cuestiones que pasan naturalmente. No tiene que ver con que el hombre haya hecho algo. Es decir, el hombre no fue, hizo una perforación en la boca del volcán para que de acá salga la lava. No, no es que dijo, che, hace rato que no muere nadie, vamos a hacer una perforación acá para que esto descomprima. No, bueno, pasa naturalmente. Ahora, la influencia sí tiene que ver con dónde nos encontramos nosotros o dónde nos instalamos. Alcanza la categoría de desastre cuando da lugar a consecuencias políticas, sociales y o económicas que suponen una regresión o un retraso. Esto es más o menos en línea de lo que decía Gonzalo. Acá lo que tenemos es una foto de lo que era Nueva Orleans antes, a la derecha está el antes de la llegada de Katrina y después de la llegada de Katrina, ¿no? En ese famosísimo, nefastamente famoso tsunami, no, huracán. Entonces, ¿un retraso en qué sentido? Y depende de lo que el autor considere retraso. Acá van a empezar a jugar ustedes como analistas de la sociedad. A ver, si yo le pregunto a Federico, ¿cuántas personas, ponele campana, tiene 100.000 habitantes, ¿cuántas personas considerás que tienen que morir para que sea considerado un desastre? No sé, 50 personas. 50 personas de 100.000 que tiene campana. Bien. Bueno, 100 capaz. No, me la banco. Miguel Ángel, ¿vos cuántas considerás que deberían morir para considerarlo un desastre natural? Y con solamente que sean personas nomás, o sea, ¿No puedo ya con la opinar? causa de muerte. ¿Con una decís vos? No con una. ¿Con cuántas? Por eso te estoy preguntando. No me le esquives el tiro, no me le esquives el tiro. ¿Cuántas calculás? No. Y 100, ponen. 100, bien. ¿Puedo opinar yo, profe? ¿Quién es yo? Matías. Dale, Matías. Con una persona. Es una vida humana, no importa las cantidades. Bueno, bien. Si nosotros nos ponemos a ver, acá tenemos una pequeña diferencia, y en realidad es que no hay un parámetro único, y acá nosotros como cientistas sociales somos los que vamos a tener que definir con qué número nos quedamos. Tenemos que empezar a hablar de porcentaje, ¿no? No sé, Matías va a decir, con una persona ya es un desastre natural. Alguno dijo 50, Federico dijo 50, pero después dijo, bueno, puede ser 100, Miguel Ángel también dijo ahí alrededor de 100, y en realidad es toda una discusión, porque también tiene que ver con quién es el autor que habla y qué puesto en valor le da a las personas que fallecieron. Ejemplo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quién habla? Yo, Manu. ¿Tiene que ver también con quiénes sean las personas afectadas o de qué sector de la sociedad sean? 2 palabras para vos. Excelente. Sí, tiene que ver con las personas que se ven afectadas en ese... mueren 2 personas y un boliviano, dice Giselle, sí, tal cual. Ese es el indicador que tenemos que ver cuando hacemos este tipo de análisis. A ver, si murió mi primo, Marquitos, en una inundación en Campana, es un muerto en Campana por inundación y la vida sigue. Ahora, si el que murió es Paolo Roca, porque justo salió a revisar la pérdida de caños que tiene ahí en el río, o si salió, no sé, el intendente, o si fue el dueño de alguna empresa importante de la zona, el impacto es seguramente otro. Por eso coincido al menos yo con Manuelita en el caso de que los cientistas sociales somos los que tenemos que definir a partir de qué número consideramos desastre, y ahí empieza también nuestra subjetividad de si es importante o no, o qué puesta en valor le damos a esa vida que se perdió, ¿no?
Y también empiezan a juzgar también el qué estaba haciendo. Porque acá empieza con discusiones, por ejemplo, cuando se discuten la cuestión de los femicidios, ¿no? Sí, mataron a una chica en tal lado. Y ahí empiezan los buenos vecinos. ¿Pero qué estaba haciendo en ese barrio a esa hora esa chica? Así como que ya no importa si mataron o no a las mujeres, ¿qué estaba haciendo ese? Y acá es más o menos lo mismo, ¿no? Depende de quién murió, si murió en una inundación, pero ¿qué hacía pescando en esa zona que está prohibido porque tal cosa? Como que el tema de si la vida humana vale o no es otra discusión, ¿no? Y es indivisible la discusión, pero bueno, también se ponen en valor esas cuestiones. Dice, es un desastre cuando supone una regresión o un retraso. Y esto también es una discusión a tener en cuenta, porque por ahí, no sé, para Alejandro, algo que pasó, no sé, una inundación que hubo acá en la zona, no es una regresión, porque rompió las fábricas de Siderca y de Carboclor que contaminaban a nuestra ciudad, y entonces ahora no solamente no es un retraso, sino que es un paso adelante para la artesanía local, qué sé yo, y él no lo ve como un retraso. Ahora Cintia, que es pro industria, va a decir qué bárbaro, a partir de ahora cuántos trabajadores van a quedar sin trabajo, el estilo de vida del campanense nunca más será el mismo. ¿Se entiende más o menos? No hay una única visión. Y al no haber una única visión, no nos podremos poner de acuerdo, porque cada uno lo va a llevar para el lado que mejor le parezca. ¿Hasta ahora alguna Pero, duda? ¿Quién? una pregunta, pero digamos que hay una convención en eso, porque supongamos que viene un tornado y tira todos los postes de luz y queda toda Campana sin luz. Creo que el 99,9% de los campanenses van a estar pidiendo que vuelva la luz y van a estar, digamos, de la cabeza de que no tienen luz. Y Puede por ahí va a ser. haber un porcentaje que diga, uy, qué bueno que no gastamos más tanta energía, cuidamos el planeta, qué sé yo, Sí. ponele algo así. No, sí. Igualmente, pensalo en que hay gente en Campana, y no en pequeñas zonas, sino en zonas bastante amplias, que sopla medio viento y le cortan la luz. Medio viento. Y te digo, yo viví durante 9 años en el barrio Malvinas 2, soplaba medio viento y por las dudas cortaba la luz. Entonces, cuando se cortaba en toda la ciudad por algo, para nosotros era visto hasta como un pequeño logro. En el barrio decía, no, bueno, pero por lo menos ahora van a saber lo que es estar sin luz y se van a mover. Entonces, no siempre es algo que la gran mayoría de la sociedad va a ver como algo malo. A veces son vistas como, bueno, ahora estamos todos igualados, ¿no? Nos nivelamos, con esto nos nivelamos, y no es un pequeño porcentaje de la población. Y acá es una invitación, Cintia no lo dijo un 90 y pico %, estuvo muy astuta, pero sáquense la definición de todos o ninguno, ¿no? Porque en ciencias sociales basta con que uno diga que no quiere, ¿no? Porque, ejemplo, yo digo, todos los alumnos quisieran aprobar la cursada sin tener que rendir el parcial, ¿no? Clásico de alumno. Y salta Fiorella y dice, mira, yo lo quería rendir el parcial, porque me sirve para saber en qué nivel estoy. Fiorella, remame el ejemplo, por favor. Me sirve para ver en qué nivel estoy, qué tengo que ajustar, qué cosas no, y me cagó el ejemplo. Entonces, los todos o los ninguno en ciencias sociales, traten de sacarlo. Fíjense que por más que los autores lo piensen, una vez que piensa que en totalidad evitan las palabras, ¿no? La mayoría de la población te tiene ahí, ya se cubrió, por las dudas. Bien, por ahora, gente, ¿dudas? No, ninguna. Qué maravilla. Muy bien. Profe, Sí. profe, ¿Quién? como Ale, Alejandro, Ale, diga. como pasa acá en Zárate, que con el tema del virus, pasa el camión desinfectando las calles, tirando el spray ese. Pasan los barrios acá cercanos al centro, pero si vos vas a los barrios más alejados, pareciera que no existe la cuarentena. No. Entonces parece que cuidan a una parte de la sociedad y la otra está un poco más cogida. Sí, y además, como dice Alejandro, hay cosas que se... perdón, alguien dijo algo y no escuché. Sí, no, que lo que decía Ale, que somos inmunes los que vivimos en los barrios al coronavirus. Sí, sí, sí. Logramos inmunidad. Inmunidad diplomática. Sí, es todo un tema. Y además hay otra cuestión que está vinculada con la protección, que es el miedo, ¿no? A veces, ¿por qué yo no me subo al techo en la hora de la siesta cuando soy chico? Porque una vez lo quise hacer, mi viejo me vio y me rompió ojotazos. Entonces ahora, por el miedo a que no me vuelva a matar ojotazos, no me subo al techo. Y casualmente me protejo de no caerme, quebrarme el cogote y todo. Y también lo que decís vos, Alejandro, lo que dice Mayra, ¿dónde se hacen los operativos de controles a ver si andás con el barbijo, si tenés los papeles y todo eso? En el centro, ¿no? Y en los barrios todos dicen, en los barrios la gente anda como quiere, y si no los controla nadie.
al no estar el factor temor dando vuelta, vos te animás a salir sin barbijo y en realidad te desprotegés, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de a quién cuidás y a quién no cuidás. No digo en Zárate porque no conozco el pormenor y la verdad que estaría remando en el aire, pero es bastante tradicional que sucedan ese tipo de macanas. Gente, hay gente que está comentando en el chat, les pedí que no me comenten en el chat, díganlo acá. Bien, bien, avanzo si no hay dudas. Nadie tiene dudas, una cosa que da miedo. Bien, sus consecuencias son resultado del grado de vulnerabilidad social de grandes sectores de la población. La vulnerabilidad social es la clave, es el concepto clave para hablar de riesgos y para hablar de desastre natural. Yo voy a hablar de desastre natural si antes tengo en claro el concepto de vulnerabilidad social, si no estoy fantaseando. Y eso me va a determinar también la discusión que teníamos antes en cuanto a las cantidades, ¿no? Es decir, ¿en qué momento yo estoy hablando de que hay realmente un desastre? Bueno, depende del concepto de vulnerabilidad social que yo vaya a utilizar. Gente, nos queda como un minuto. ¿Avanzo un cachito más o cortamos acá y seguimos en la otra para que no nos agarre imprevistos? ¿Me puede Vamos volver a a explicar esto, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Me puede volver a explicar esto porque no entendí? Lo de vulnerabilidad social. Vulnerabilidad social es el concepto clave para entender lo que es un desastre natural, o al menos para darle sustento a la postura que vos vas a tener a la hora de presentar esto como un desastre natural. Ejemplo, dentro de un par de años, todos vamos a tener estudios de caso para trabajar en el aula, ¿no? Cuando hagan el espacio de la práctica en tercero. Una de las cuestiones que se ha incorporado en la geografía que me parece que da buen resultado, pero no por eso se aplica bien, es el tema de los estudios de caso, ¿no? ¿Cuán gráfico es para nosotros que nos presenten un ejemplo, ¿no? Ahora, para trabajar con un ejemplo que nosotros podemos decir, esto es un desastre natural y por eso doy este ejemplo, ustedes tienen que tener una postura de cuál era la sociedad vulnerable en ese caso. Y eso tiene que ver con una cuestión vinculada con la economía y con la política de manera absoluta. Ahora lo describimos bien cuando volvemos de este pequeño corte comercial. Antes de eso, respondo al chat, antes de que se corte. ¿Qué dice el chat? No lo puedo leer. Pero hay casos diferentes como el del tsunami de Japón de 2011, estaban preparados, pero lo superó la situación. Y entonces no estaban preparados. Es como dividir la ciudad, yo soy del centro, ojo, ay, qué grande, dice. Es lo que se ve hoy en día. Ah, bueno, lo dijo el profe, cómo cerrar el arco. No me politices.